Recibimos a Carla que nos trae un cafecito Santo Domingo. Muy buenos días, Carla, ¿cómo estás? Carla, ¿qué tal? Buen día, Carla. El más Gracias, esperado. Carla. Así es. Gracias. Sí, Carla a veces nos hace esperar para hacernos sufrir. Gracias, Carla. Bueno, Gracias, y ya Carla. nuestra primera invitada tiene su cafecito en mano. Se trata de Mary Valerio, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y coordinadora de las mesas temáticas del Congreso Franklin Almeida Rancier. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Muchas gracias, un placer para mí, para todo, llegar a todos los televidentes de este programa. Bienvenida. ¿Cuántas mesas tiene el partido abierto en este proceso? 21. 21. Sí. Así Incluso que algunas tienen submesa porque son bastante... tema diverso. Así es. Así que su tarea debe ser intensa en este proceso. Un poco. ¿Y ¿Cuáles son las principales? Exacto. Yo diría que todas son importantes porque estamos definiendo líneas estratégicas. Nosotros como partido nuevo, es nuestro primer congreso ordinario porque el que hicimos fue el constitutivo, que lo hicimos en plena pandemia. Y como Fuerza del Pueblo surgió en procesos electorales, nunca habíamos dedicado tiempo para definir los lineamientos normativos, los lineamientos estratégicos, la metodología para una línea opositora responsable. Y ahora lo estamos haciendo holgadamente. Y ya hay algunas señales de por dónde vienen los temas principales. Por ejemplo, el tipo de partido, será un partido abierto, será un partido de cuadro, en fin, cómo se va a organizar el partido en base a las mesas electorales de la Junta, en base a comité de base o núcleo, porque muchos de los miembros de la Fuerza del Pueblo vienen del PLD con ya alguna experiencia organizativa. Sí. Bueno, creo que eso lo definimos en el Congreso Constitutivo, cómo iba a definirse la Fuerza del Pueblo. No somos un partido de cuadro, somos un partido del sistema. Abierto. Son partidos electorales, aunque definimos también líneas sociales y estas cosas, pero somos un partido abierto. ¿Cómo se definen ustedes como partido? Si uno, porque habla de conservadores, liberales, ideológicamente, centro, izquierda. Conservadores. Conservadores, pero con ciertas líneas progresistas, liberales y convergen muchas cosas en los partidos. Como partido abierto no es que es tan... Hay un menjurje. Se convergen pensamiento. varias cosas, exactamente. Bueno, hay una corriente aparentemente mundial conservadora. El conservadurismo está creciendo. ¿Cuál va a ser la dinámica de las mesas temáticas? Nosotros estamos revisando las normativas primero, porque tenemos como en el constitutivo definimos algunas, otras la estamos definiendo ahora. También esa que definimos el constitutivo la estamos revisando por la premura con que lo hicimos. El hacerlo en pandemia no nos permitió abarcar, estar en los territorios, todo fue de manera virtual y tenemos limitaciones tecnológicas. Tenemos poblaciones analógicas que no participan. Entonces, en ese escenario no fue favorable para que toda la membresía del partido se involucrara. Ahora estamos abriendo más los espacios, visitando los territorios, haciendo los encuentros en los diferentes territorios, porque no solo estamos discutiendo en mesas temáticas, que son espacios de unificación de criterio para la definición de las políticas y los lineamientos, sino también que el partido está haciendo un diagnóstico de la participación en el proceso electoral anterior, también el escenario en el que estamos ahora, las circunstancias. Entonces estamos haciendo diagnósticos en los territorios para que todas las membresías del partido pueda expresarse, pueda valorar y evaluar cuál fue nuestro comportamiento, nuestro desempeño, si tenemos que cambiar ciertas estrategias. Entonces eso ha permitido una mayor participación y involucramiento de todos los miembros del partido. Bueno, ustedes tienen el liderazgo de la oposición, tal como los resultados de las últimas elecciones. Parecería que van por el carril de adentro, como dicen, ¿verdad? ¿Así lo sienten ustedes? Sí, claro. O sea, estamos con la oportunidad de lograr eso.
Lo que debemos es saber aprovechar las circunstancias y las oportunidades que se van dando en el camino. Pero sí, a propósito, que usted se define como un partido conservador, ¿eh? ¿Cuáles serían los grandes temas que para un partido como la Fuerza del Pueblo entiende que hay que afrontar de manera troncal para atender los temas nacionales? Bueno, lo primero que nosotros debemos tener claridad es con las políticas económicas, que es lo que define la fortaleza de los países. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué me gusta? Bueno. Hay estilo. Hay estilo, pero... Milei la suelta, Donald Trump la sí, suelta. pero esos niveles tan extremistas, por lo menos a mí de manera particular... ¿Asustan? ¿No? Bueno, sí, asustan un poco y a veces son esos radicalismos no traen... O sea, hay que ver cómo llevar las cosas un poco más armónicas. Eso es lo que siento. Pero esos extremismos a veces no son tan buenos. Hay que ser un poco hay la idea siempre que, y sobre todo los sectores conservadores siempre tienen la idea de que el Estado hay que reducirlo, a veces a libre presión, le dejan un rol muy determinante a los mercados. Bueno, el tema es que el Estado como administrador, la experiencia que tenemos es que, y sobre todo cuando estamos en culturas clientelistas, no son efectivos. Yeah. Pero tampoco podemos dejarle la sociedad o la población al sector privado per se, sino que hay que generar un equilibrio. O sea, el Estado debe intervenir para garantizar ciertas políticas públicas a la sociedad o a cierta población que están en desventaja, y el Estado es responsable de eso. O sea, ustedes tienen tal vez la ventaja que tienen, su líder ha sido presidente 3 veces, así que en el poder uno se convence de lo que funciona y lo que no funciona. Bueno, porque la experiencia intenso, ¿no? Solo son de los aciertos, sino claro, que usted aprende también de los errores. Bueno, de ahí donde más se aprende. Exactamente. Lo que hay que saber es reconocerlo. Claro. Reconocer dónde nos equivocamos y qué hay que corregir para hacerlo mejor. Yeah. O sea que la experiencia también se nutre de eso. ¿Alguna de las mesas va a estar analizando el comportamiento electoral del partido? Sí, no solo una mesa, sino que el diagnóstico tiene 2 aspectos, la parte del desempeño del partido y también esa composición electoral, o sea que el diagnóstico abarca esa parte. Y en las mesas también se están definiendo algunos lineamientos en temas electorales. Además de la parte de estructura y organización y demás, don Percio mencionaba hace un momento que tienen el liderazgo de la oposición. Y precisamente hacia qué acciones viene encaminándose la Fuerza del Pueblo para hacer oposición a este segundo periodo del presidente Abinader. Bueno, con tantos temas que hay. Con tantos temas que hay, pero lo primero que la oposición tiene que ser responsable, no solo de hacer críticas, sino también de hacer propuestas. Entonces, en esa línea es que se mueve la Fuerza del Pueblo en cómo ser propositivo al tiempo de las cosas que no están funcionando bien, pues entonces hacer el llamado de atención para que eso pueda desarrollarse como la población lo espera. Entonces, nosotros no tenemos una oposición irracional, sino una oposición de propuestas y que pueda la sociedad, porque nosotros nos beneficiamos de un gobierno que haga las cosas bien. Estando en oposición o estando en el gobierno, lo que necesitamos es el equilibrio y el buen desempeño para que todos podamos beneficiarnos. Aunque a veces cuando un gobierno lo hace mal, el camino se acorta. Pero como quiera hay que esperar los 4 años, don Percio, porque estamos en una democracia. Es una espera larga, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué medida ha sobrevivido la modalidad de una oposición sugerente? Por ejemplo, ustedes tienen un origen, sobre todo el presidente Fernández, de la escuela de Bosch. Y vos siempre ejercías la política un poco dando consejos y siempre trataba de llevar al gobierno a la legalidad, sugería cómo se resolver temas económicos, le hablaba a la gente. ¿Ha sobrevivido ese estilo? Porque a veces uno siente como que la oposición tampoco está muy dispuesta a ayudar mucho en esa dirección. Bueno, porque lo que la oposición puede hacer es criticar algo que no está bien y hacer propuestas, pero desde la oposición usted no puede accionar.
No, pero Entonces ese es el ¿en qué papel. medida ha sobrevivido ese estilo? Es decir, no es solo criticar, sino de criticar y dar una solución para que el gobierno actúe. Que era un poco el estilo de Bosch. Sí. Bueno, pero esa es la línea que nosotros seguimos, porque nosotros seguimos la línea de Juan Bosch. Y Juan Bosch, si usted lo lee ahora, puede ver que encaja incluso en la actualidad. O sea, que tenía una visión siempre de estar a la vanguardia de las cosas. Y Juan Bosch se adaptaba a las circunstancias también. No era que él se quedaba, o sea, que él podía ver más allá de lo que podía ocurrir. Muchos señalan que en los partidos se ha perdido mucho el espacio de formación y el espacio de construcción de las ideas propias de los partidos. ¿En qué medida estas mesas pueden contribuir a contrarrestar de alguna manera esa aparente inercia ideológica que tiene mucha de la membresía de los partidos en el país? Sí, la formación política es un proceso continuo, que no puede ser de un momento, pero antes de definir la formación política hay que darle la coherencia estructural y también conceptual de los partidos para tener una orientación hacia los miembros que podamos tener sintonía y coherencia. Por eso, justamente este Congreso estamos definiendo eso, qué vamos a hacer con la formación política, cuáles son las necesidades de la membresía para que podamos encajar en la sociedad en la que estamos y desde el contexto que cada uno, porque los partidos al ser nacionales, cada quien en su contexto, tiene entonces que con su formación poder hacer las intervenciones necesarias y pertinentes. Entonces, la formación política nosotros la estamos definiendo ahora en la formación, en todo este tema de la discusión de las mesas temáticas, para iniciar con ese proceso de formación a todos los niveles y en función de las necesidades, porque hay una diversidad en los partidos, que hay que converger eso, es un poco, hay que definir metodologías y estrategias muy claras y que puedan todos participar, un arcoíris. Ahora, no es como una escuela que estamos en un grado que usted tiene, sino que hay que mirar también los diferentes. Por ejemplo, los partidos antes tenían escuelas de cuadro, de formación. Sí. Había, por ejemplo, en el caso del PLD, los comités era una bueno, los círculos de estudio, era una instancia de conocer documentos, cohesionar líneas. En fin, pero en este caso, en un partido abierto, eso es más difícil de conjugarlo. ¿En qué metodología se piensa? Puede ser a nivel de conferencia, puede ser a nivel de talleres. Hay que hacerlo en una diversidad, como yo le decía, incluso con modalidades diferentes. Claro. Tenemos que apelar a la modalidad virtual, que tenemos... Ya hoy esa es una riqueza. Exactamente, que antes no se contaba con eso, sí. Pero no se puede hacer exclusivamente en modalidad virtual. Hay también que hacerlo de manera presencial y organizar los miembros en función de su nivel, para que el nivel de comprensión de los temas no podemos hacerlo generalizado. Entonces hay que hacer una separación de contenido, de temas, y entonces ir involucrando a los miembros en función de su nivel y de sus intereses también, porque en esa diversidad de los partidos estamos de todas las profesiones, otros que no tienen profesiones. Entonces hay que hacer una metodología que no limite a los miembros, que le permita la participación, pero que haya un nivel de comprensión adecuado, para que entonces puedan tener desempeño y aprovechar de ese conocimiento para ponerlo en práctica. Natural. Bueno, yo creo que la tarea es enorme para ustedes. Sería encontrar, digamos, esa metodología que le permita, pues, formar para que, si se llega al poder, también haya coherencia entre el partido y el poder, porque a veces yo siento que, bueno, el partido comienza, llega al poder, pero después como que todo el mundo suelta. Sí, y después resulta que nadie conoce a nadie, ¿no? Y cada quien hace lo suyo, sí. Cada quien nombra a quien quiere nombrar, en fin, y se generan todas esas distorsiones. ¿Cómo se va a tabular el resultado de estas discusiones de las mesas? En cada mesa hay equipos que se forman, que son los que lideran esas discusiones, se formulan las propuestas. Esas propuestas se organizan y entonces se someten a la aprobación de todos los que... Primero,
Los que participan en la mesa se inscribieron de manera voluntaria. Lo que hicimos fue una apertura con los 21 temas y algunas mesas tienen subtemas, o sea, submesa con temas, porque hay una diversidad de temas. Entonces se dio una apertura de inscripción donde los miembros se inscriben en la que quieran y en todas las que quieran, son 21 temas. Luego de esa inscripción los organizamos y entonces se eligieron equipos que lideran esas mesas, entre ellos mismos. O sea, todo lo que se inscriben, lo único que designamos fue un coordinador o coordinadora, y ese coordinador o coordinadora, con todo lo que se inscribieron voluntariamente en esa mesa, eligieron un bufete directivo, que es como el equipo que va a liderar el proceso del desarrollo de esa mesa. En su caso, usted coordina las mesas. Yo la coordino las 21. Las 21. Exactamente. Pero en cada mesa está ese equipo. Para que la gente tenga una idea más clara, ¿cuáles son los principales temas? Aunque no, digamos que no son los más importantes para no quitarle el mérito al pero los principales temas que se abordan en esas mesas, que la gente tenga una idea. Tenemos un grupo de mesa que está revisando estatutos y reglamentos. Exacto. Que lo hicimos en el primer congreso. La parte institucional. La parte normativa institucional, que es de estatutos y reglamentos, y examinar también si los reglamentos que tenemos son suficientes para responder al estatuto que tenemos y la revisión de esos mismos. Si corresponden a la ley. Exacto. Bueno, en correspondencia con la ley es obligatorio incluso. O sea, ese es un paso que lo tenemos que dar porque viene el Congreso electoral. A veces dicen los abogados, haga usted la ley, déjeme a mí el reglamento. Entonces, el reglamento suele tener cosas que la ley no siempre dice. Sí, pero los reglamentos son tienen que corresponder con los estatutos. Claro, sí. Entonces, esa es una parte de las mesas. Tenemos 3 mesas que están en esa revisión de estatutos y reglamentos. Y tenemos otras mesas que tienen que ver con la política económica, con las políticas sectoriales, sociales y comunitarias. Tenemos la política de la transformación digital, la de la comunidad dominicana en el exterior, cuál es o sea, ¿cómo vamos a...? ¿Qué tanta importancia ha dado el partido en eso? Porque he visto que el presidente Fernández ha estado en Nueva York, en España, lo vi la última vez, formando comité. Sí. ¿Es importante ese tema para ustedes en este inicio? Es que en el exterior tenemos una población considerable. En Nueva York, si usted lo compara con las provincias en tema de población electoral. Se habla de cifras de dominicanos en el exterior. ¿Manejan ustedes alguna cifra más o menos certeras como partidos políticos de cuál es esa población? Bueno, las estadísticas dependen de quién la puede, no es que el partido la tenga per se, sino que con las estadísticas oficiales, nosotros tenemos casi 1 millón de dominicanos y dominicanas en el exterior. Alguien habla de 2 o más de 2 millones de personas. Esa cifra no está totalmente identificada. Sí. O sea, la Junta hablaba de 870.000 empadronados. Bueno, pero eso es para las elecciones. Empadronados. Pero de cara a los partidos, con eso que contamos, no podemos identificar a los demás que no estén, es por el empadronamiento que podemos identificar. Claro. Y dividiéndolo, usted hablaba de Nueva York, ahí hay un 31.66%. Sí, Nueva York es que tiene, y luego le sigue España, que tiene una gran población. Nosotros tenemos estructura de acuerdo a la identificación de la Junta Central Electoral de la población dominicana en el exterior. Exacto, ese es el padrón. Nosotros tenemos estructura en todo el exterior donde la Junta ha identificado dominicanos y lo tiene empadronado. Pero los 10.000 millones de dólares uno sabe que no vienen de 800.000, que es una población mucho más grande. Totalmente. Sí, totalmente. Y a pesar de que los partidos puedan seguir el padrón, pero saben que hay un mercado electoral importante que puede ser motivado a incorporarse y a interesarse por los... Así es. Pero país. Con la comunidad dominicana en el exterior, nosotros incluso en las mesas temáticas estamos definiendo cómo deben ser las políticas del servicio exterior. Porque no solo podemos verlo como... los embajadores, no, hay un servicio consular que afecta a toda la comunidad dominicana, eso hay que analizarlo para tener claridad de eso y tener los datos y cómo funciona para que los dominicanos y las dominicanas puedan tener un buen servicio. Bueno, y en una economía abierta, el mundo diplomático y consular es cada vez
más importante. Claro. Entonces, esta es una de las mesas que tenemos en discusión. Tenemos también la mesa sobre la seguridad ciudadana, una mesa que está analizando el tema de la defensa, de la política de defensa, la política congresual, la política municipal, para que todo el tema de la política municipal haya coherencia y todos los territorios puedan tener el partido un desempeño. Escuché en estos días un comentario por radio, que no sé si es cierto, porque no lo vi oficialmente en ningún sitio, de una supuesta cercanía entre el presidente Fernández y el presidente Luis Abinader, un cierto encuentro. ¿Eso es cierto? ¿Se ha hablado de eso? No se ha dado ningún encuentro entre ellos. Okay. Sí. Pero ser partido de oposición no nos llama a tener enemistad, o sea, convergemos en la sociedad, digamos lo que tenemos es puntos diferentes de cómo... Yo pienso que República Dominicana tiene un patrimonio político que escasea en América Latina. Aquí hay, ¿cuántos expresidentes vivos tenemos? 3. 3. Y uno activo, de 4. Es decir, yo no veo ningún problema que esas 4 figuras con experiencia se sienten a hablar de los temas del país. Yo no creo que eso quite nada, ¿eh? No, que no debería haber ningún problema. No debería todo haber. lo contrario. Es más sin embargo, aquí todo el mundo anda espantado, ¿no? No, y desde que sale un anuncio de que se encontraron, de una vez ya todo el mundo... Mary, finalmente... Porque nos ven como si fuéramos... No somos enemigos, tenemos visión diferente de conducir las cosas, pero podemos converger en una mesa y además, a veces ni siquiera visión diferente, a veces un sitio diferente. Mary, finalmente, ¿cómo se va a divulgar el resultado de los trabajos de las mesas? El 23 de febrero es la plenaria final del Congreso Ordinario. Y ahí ya se presentan los 21 documentos finales que se producen en cada una de las mesas. Ahí se presentará el documento. Perfecto, y ya ahí se hacen públicos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Mary. Esperemos que estos trabajos continúen. Entonces ahí se abre lo del Congreso Electoral. Ahí entonces inicia el Congreso Electoral. Manolo Tavares Justo. Manolo Tavares Justo, para elegir las autoridades internas, que nosotros no la hemos hecho porque no habíamos tenido tiempo con los de esos procesos hijos de la electorales. pandemia y de la división. Más o menos. Entonces, ahora es que vamos por primera vez a elegir las autoridades internas, que es mandatorio por la ley. Ya tenemos que hacerlo por... Mary, pues gracias. Gracias, Mary, por habernos acompañado. Despedimos a Mary Valerio, miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo y coordinadora de las mesas temáticas del Congreso Franklin Almeida Rancière. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.